En una ejecución por inyección letal, uno de los 3 fármacos administrados es el cloruro de potasio a dosis masiva. Su efecto no es misterioso ni lento, es una demolición electroquímica precisa y predecible. Al inyectar cloruro de potasio, el potasio extracelular, normalmente confinado a una concentración de apenas unos pocos milequivalentes por litro, se eleva de forma abrupta. Este gradiente de concentración es el mismo que su corazón ha usado toda su vida para generar electricidad y colapsa en segundos. Cuando el gradiente de potasio se destruye, el potencial de membrana del cardiomiocito se despolariza de forma sostenida. Los canales de sodio dependientes de voltaje, responsables de disparar cada latido, quedan inactivados de manera permanente porque nunca se les permite repolarizarse lo suficiente para resetearse. El corazón no se detiene por falta de energía, se detiene porque pierde la capacidad de generar un potencial de acción. Se detiene en diástole, silencioso, con la membrana atrapada en un voltaje de que no puede escapar. Ese fenómeno, la capacidad de una célula para mantener una diferencia de voltaje a través de su membrana en total ausencia de estímulo, es el objeto de este video. No hablamos de electricidad como la de un cable, hablamos de biofísica de membranas, el balance exacto de fuerzas que sostiene el potencial de reposo y que en una sola inyección puede destruirse. Toda célula excitable vive en un desequilibrio químico cuidadosamente mantenido. El potasio se concentra dentro de la célula alrededor de 140 miliequivalentes por litro, frente a apenas 4 miliequivalentes por litro en el líquido extracelular. El sodio hace exactamente lo contrario. Abunda afuera, cerca de 142 miliequivalentes por litro, y escasea adentro, entre 10 y 14 miliequivalentes por litro. El cloro seguirá un patrón similar al sodio, concentrado en el exterior. Estos no son números arbitrarios de un libro de texto, son el sustrato físico de todo lo que la célula es capaz de hacer eléctricamente. Pero aquí es donde la mayoría de los estudiantes construye una imagen equivocada. No es que el citoplasma completo esté cargado negativamente y el líquido extracelular completo esté cargado positivamente como si fueran dos baterías masivas. La solución intracelular es, en su inmensa mayoría, eléctricamente neutra. La solución extracelular también lo es. Lo que ocurre es un fenómeno de superficie extremadamente localizado. Un número diminuto de iones se redistribuye junto en la interfase de la bicapa lipídica, generando una separación de cargas que existe únicamente a lo largo de esa delgada frontera. Es una propiedad que tiene nombre, es capacitancia. La membrana se comporta como un capacitor biológico, capaz de almacenar carga separada en sus dos caras sin que eso altere la electroneutralidad del grueso del citoplasma ni del líquido extracelular. El potencial de membrana, entonces, no es una propiedad del volumen celular, es una propiedad de la interfase. Imagina una represa que separa dos cuerpos de agua a distinta altura. El agua del lado más alto tiende a fluir hacia el lado más bajo, empujada únicamente por la diferencia de nivel. Eso es el gradiente químico. La tendencia de un ion a moverse desde donde hay más hacia donde hay menos. Pero supongamos que en lugar de una compuerta pasiva, la represa está construida con turbinas que generan un campo que se opone activamente a ese flujo. Un campo cuya intensidad crece exactamente en proporción a cuánta agua ya haya cruzado. Al principio, el agua fluye libremente porque el campo opositor apenas existe, pero con cada ion que cruza, ese campo eléctrico se intensifica y comienza a repeler a los siguientes iones de la misma carga que intentan seguir el mismo camino. Llega un punto en el que la fuerza del gradiente químico empujando hacia adelante y la fuerza del campo eléctrico empujando hacia atrás se igualan. En ese instante, el flujo neto no es cero porque los iones hayan dejado de moverse. Siguen cruzando en ambas direcciones constantemente. Es cero porque el número de iones que cruza hacia un lado es idéntico al número que cruza hacia el otro. Ese punto de balance, por definición, es el potencial de equilibrio de ese ion. Ese punto de equilibrio se calcula con la ecuación de Nernst, que a 37 grados centígrados se expresa como X igual a 61 dividido entre Z multiplicado por el logaritmo de la concentración extracelular del ion sobre su concentración intracelular. La variable Z es la valencia del ion. Es fundamental entender qué es lo que esta ecuación realmente calcula. El voltaje que, si fuera la membrana perfectamente permeable a un único ion y a ningún otro, detendría por completo el flujo neto de ese ion específico. Es un cálculo hipotético, aislado, de un solo actor, aplicada al potasio con su gradiente de 140 miliequivalentes por litro adentro,
contra 4.000 equivalentes por litro afuera, la ecuación de Nernst arroja un potencial de equilibrio cercano a menos 94 milivoltios. Aplicada al sodio, con su gradiente invertido, arroja un valor cercano a más 61 milivoltios. Nótese la distancia entre ambos, casi 155 milivoltios de diferencia entre lo que cada ion, por separado, intentaría oponerle a la membrana. El problema es que ninguna célula real es permeable a un solo ion. La membrana en reposo tiene canales de fuga para varios iones simultáneamente, y aquí es donde entra la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. La ecuación de Goldman, a diferencia de la de Nernst, no evalúa un ion aislado. Pondera la contribución de cada ion permeable de acuerdo a dos variables, su gradiente de concentración y su permeabilidad relativa en la membrana en reposo. El resultado experimental es contundente. En la mayoría de las neuronas y células excitables en reposo, la permeabilidad al potasio a través de sus canales de fuga es entre 20 y 100 veces mayor que la permeabilidad al sodio. Por eso, el potencial de reposo real, entre menos 70 y menos 90 milivoltios, se ubica mucho más cerca del potencial de equilibrio del potasio que del sodio. La célula no promedia ambos valores, se inclina fuertemente hacia el ion al que es más permeable. Y aquí debemos desmontar un mito extendido entre estudiantes de primer año, que la bomba de sodio-potasio, la ATPasa sodio-potasio, es la que genera el voltaje de reposo. Es impreciso. La bomba es electrogénica, sí, porque en cada ciclo expulsa 3 iones de sodio e introduce solo 2 iones de potasio, generando una corriente neta de carga positiva hacia el exterior, pero esa contribución directa al voltaje de membrana es modesta, apenas de menos 4 a menos 10 milivoltios. El verdadero rol de la bomba no es crear el potencial instante a instante, es mantener, contra toda tendencia a la disipación, los gradientes de concentración de sodio y potasio a largo plazo. Sin la bomba trabajando de fondo, esos gradientes se agotarían progresivamente y los canales de fuga dejarían de tener algo que filtrar. La bomba no dispara el voltaje, sostiene la batería que los canales de fuga usan para generar. Vale la pena mencionar también que dentro de la célula existen aniones orgánicos fijos, proteínas, fosfatos, sulfatos, que no pueden atravesar la membrana. Su presencia contribuye al llamado efecto Gibbs-Donan, influyendo en cómo se distribuyen los iones difusibles a ambos lados para mantener el equilibrio osmótico y eléctrico del sistema, aunque su efecto sobre el voltaje final es secundario frente al dominio del potasio vía Goldman-Hodgkin-Katz. El potencial de membrana en reposo no es, entonces, un número fijo impuesto por una sola fuerza. Es el resultado dinámico de un balance entre gradientes químicos, mantenidos activamente por la bomba de sodio-potasio, y una permeabilidad selectiva dominada por los canales de fuga de potasio. Todo ello ocurriendo en la delgada interfase capacitiva de la membrana, mientras el resto de las soluciones permanece eléctricamente neutro. Y con esto llegamos a una viñeta para que la trabajen en los comentarios en el formato de un caso de examen. Un paciente de 68 años con insuficiencia renal crónica es llevado a urgencias con debilidad muscular progresiva y cambios electrocardiográficos que incluyen ondas T picudas y ensanchamiento del complejo QRS. Los estudios de laboratorio revelan un potasio sérico de 7.2 miliequivalentes por litro. Con base en todo lo que hemos desarrollado sobre la ecuación de Nernst y el comportamiento de los canales de sodio dependientes de voltaje, el efecto inicial de esta hiperpotasemia severa sobre la excitabilidad de la membrana del miocito es de hiperexcitabilidad transitoria seguida de inexcitabilidad o de una reducción progresiva y directa de la excitabilidad desde el inicio. Justifiquen su respuesta describiendo qué le ocurre exactamente al potencial de membrana en reposo y a la inactivación de los canales de sodio. Los leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video, Potencial de acción.